Bienvenidos a mi canal, donde destripamos todo lo jugoso del mundo del entretenimiento. Yo soy, bueno, ya me conocen y estoy súper emocionada de estar de nuevo aquí con ustedes. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el cotilleo más candente del momento. ¿Están listos para hablar de Can Yaman? Sí, el mismísimo Can Yaman, ese hombre que nos robó el corazón a muchas de nosotras con sus personajes y su sonrisa. Y no solo eso, sino que vamos a hablar de su vida amorosa. Porque, amigos, parece ser que el soltero más codiciado de Turquía, finalmente ha sido flechado por Cupido. El título lo dice todo, Can Yaman confirma ella es la mujer que le robó el corazón. ¡Boom! ¿Están listos para descubrir quién es la afortunada? Pues acompáñenme porque hoy vamos a analizar todo, desde las pistas hasta las confirmaciones, pasando por los rumores y las especulaciones. Vamos a desentrañar este misterio amoroso y ver quién es la mujer que ha logrado conquistar el corazón de este galán turco. Pero antes de empezar, y porque sé que ustedes son lo mejor, les recuerdo que si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y prepárense para estar al día con todo el chisme. Así no se pierden ninguna novedad. ¿Listos? Pues, allá vamos. Bueno, empecemos por el principio. Can Yaman, como saben, es conocido por mantener su vida privada, bueno, bastante privada. No es de esos famosos que andan publicando cada detalle de su vida amorosa en redes sociales. Pero como dicen, el amor no se puede esconder. Y los fans, bueno, los fans lo notamos todo. Hemos seguido cada paso, cada guiño, cada rumor, y ahora, finalmente, tenemos la confirmación que tanto esperábamos. Desde hace un tiempo han circulado rumores y especulaciones sobre la vida sentimental de Can. Y aunque él no es de los que confirma o niega nada a la ligera, las pistas eran más que evidentes. Fotografías, comentarios en redes sociales, incluso alguna que otra declaración, todo apuntaba a una persona en particular. Los foros de fans ardían, las redes sociales explotaban y los portales de noticias del corazón se llenaban de especulaciones. ¿Será? ¿No será? La intriga era máxima. Recordemos un poco el contexto. Can Yaman, desde que saltó a la fama con Erkenci Kuş, se convirtió en un fenómeno global. Su atractivo físico, su talento actoral y su carisma conquistaron a audiencias de todo el mundo. Los fans, además de seguir sus proyectos profesionales, también se interesaban por su vida personal. ¿Quién era la mujer que le robaba el sueño a este galán? ¿Quién sería la afortunada que compartiría su vida? La pregunta era recurrente. Y ahora, por fin, tenemos la confirmación. No es un rumor, no es una especulación, es una declaración directa, o al menos, una confirmación indirecta que habla por sí sola. Pero, ¿quién es esta misteriosa mujer? La respuesta es Diletta Leotta. Diletta Leotta es una famosa presentadora de televisión italiana, conocida por su trabajo en el mundo del deporte, especialmente el fútbol. Es guapísima, tiene una personalidad arrolladora, y es muy popular en Italia. Y ahora, es la dueña del corazón de Can Yaman. La historia de amor entre Can y Diletta, amigos, es digna de una telenovela. Se conocieron en Italia, supuestamente durante un rodaje publicitario, y desde entonces la chispa saltó. Los rumores de una relación comenzaron a circular, alimentados por fotografías de ellos juntos, citas románticas en lugares exclusivos y comentarios cariñosos en redes sociales. La prensa rosa italiana, siempre atenta a los romances, no tardó en hacerse eco de la noticia. ¿Pero era real? ¿O simplemente una estrategia publicitaria? Al principio, claro, ninguno de los dos confirmó nada. Can, fiel a su estilo, se mantuvo reservado. Diletta, por su parte, tampoco daba demasiadas pistas. Pero, ¿quién puede resistirse a un amor así? Y es que el amor, cuando es verdadero, se nota, se siente. Y las pruebas, poco a poco, fueron llegando. Uno de los momentos clave fue cuando fueron vistos juntos en público, en Italia. Fotografías de los paparazzi los captaron besándose, abrazándose, demostrando que la relación era algo más que una amistad. Confirmado. Las imágenes publicadas en revistas y portales de noticias no dejaban lugar a dudas. La química entre ellos era evidente y la complicidad palpable. Era oficial. Y luego vinieron las declaraciones sutiles,
los mensajes en redes sociales que no dejaban lugar a dudas. Khan, sin decirlo explícitamente, comenzó a compartir fotografías en sus historias de Instagram donde se le veía con Diletta, con corazones, emoticonos y guiños que no podían ser más claros. Diletta, por su parte, también compartió momentos con Khan, demostrando que la relación iba en serio. Las publicaciones de ambos con el paso del tiempo se volvieron más frecuentes y evidentes. Era como si quisieran compartir su felicidad con el mundo. Lo más emocionante de todo es ver cómo se han adaptado a la distancia y cómo se han apoyado en sus respectivos trabajos. Khan, como saben, tiene una carrera internacional muy activa, con proyectos en Italia, Turquía y otros países. Diletta, por su parte, tiene su trabajo en Italia, que es muy demandante. Pero a pesar de las distancias y los compromisos, han sabido encontrar tiempo para estar juntos, para apoyarse y para demostrar su amor. Han viajado para verse, han coordinado sus agendas y se han hecho cómplices en este romance a distancia. Demostrando que el amor, cuando es real, supera cualquier obstáculo. Y ahora, llegamos al punto álgido, la confirmación oficial, o al menos, la confirmación implícita. Can Yaman, en una de sus últimas entrevistas, fue preguntado directamente sobre su relación con Diletta. Y aunque no dio una respuesta explícita, sus palabras fueron más que suficientes. Habló de la felicidad que sentía, de lo importante que era Diletta en su vida, y de lo bien que se sentía con ella. Eso es una confirmación, amigos. Un sin decirlo, pero que lo dice todo. Durante la entrevista, Can habló de la alegría que le daba tener a Diletta en su vida, de cómo ella le aportaba paz y felicidad, y de la admiración que sentía por ella. Dejó claro que estaba viviendo un momento muy especial, lleno de amor y de ilusión. Sus palabras, llenas de emoción, tocaron el corazón de sus fans. Pero, ¿qué es lo que ha hecho que esta relación sea tan especial? ¿Qué es lo que ha conquistado el corazón de Can Yaman? Bueno, por lo que hemos podido ver, y por lo que se rumorea, hay varios factores. Primero, la conexión personal. Can y Diletta parecen tener una conexión muy fuerte basada en la atracción, la complicidad y el respeto mutuo. Se complementan muy bien, se divierten juntos y comparten muchos intereses en común. Se dice que tienen largas conversaciones, que se ríen juntos y que se entienden a la perfección. La conexión personal es la base de cualquier relación exitosa. Segundo, el apoyo mutuo. Can y Diletta se apoyan en sus carreras profesionales, se animan y se celebran sus logros. Saben entender las necesidades del otro y se preocupan por su bienestar. Se dice que se dan consejos, que se motivan y que son un apoyo fundamental el uno para el otro. El apoyo mutuo es clave para construir una relación sólida. Tercero, la admiración. Can admira la inteligencia, la belleza y la profesionalidad de Diletta. Diletta admira el talento, la bondad y la sensibilidad de Can. Se ven el uno al otro con ojos de admiración. Se respetan y se valoran mutuamente. La admiración es fundamental para mantener la chispa del amor viva. Y finalmente el amor. Porque al final lo más importante es el amor, la conexión emocional, el deseo de estar juntos, de compartir la vida. Y eso, amigos, es lo que se ve claramente en esta pareja. El amor es la fuerza que impulsa la relación, la que les da energía y la que les permite superar cualquier dificultad. Pero, ¿qué nos depara el futuro para Can y Diletta? ¿Llegaremos a verlos pasar por el altar? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos decir es que esta relación tiene muy buena pinta. Son una pareja encantadora, que irradia felicidad y que se complementa a la perfección. Les deseamos toda la felicidad del mundo. Los fans, por supuesto, ya sueñan con la boda. ¿Una boda en Italia? ¿Una boda en Turquía? ¿Una boda secreta? Las especulaciones ya han comenzado. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes sobre esta nueva relación? ¿Les gusta la pareja que hacen Can y Diletta? ¿Creen que su relación es verdadera? ¿Les gustaría verlos casarse algún día? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que su relación perdurará? ¿Ven futuro a esta pareja? ¿Qué es lo que más les gusta de ellos? ¿Y qué esperan ver en el futuro? Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan disfrutado de todo el chisme.
En resumen, hoy hemos hablado sobre la confirmación de la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta. Hemos analizado las pistas, los rumores y las pruebas que nos llevaron a esta conclusión. Hemos descubierto quién es la mujer que le robó el corazón a Can y cómo ha conquistado al galán turco. Y sobre todo, hemos celebrado el amor y la felicidad de esta nueva pareja. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su compañía. Recuerden que ustedes son lo mejor del canal. No olviden dejar sus comentarios, me encanta leerlos. Díganme qué opinan sobre la relación de Can y Diletta, qué les pareció el vídeo, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Así no se pierden nada del chisme. No. Se vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.